Os voy a contar la historia de San Jorge. Por cierto, feliz día de San Jorge. Un beso, un abrazo y sobre todo no os olvidéis de regalar un libro porque nunca viajarás tan lejos como con un libro. Y es el mejor amigo que uno puede tener y de las mejores compañías. San Jorge era un militar romano, en principio mártir y santo de la Iglesia Católica, que murió ejecutado en Nicodemia a causa de su fe cristiana y se le venera como mártir. Se cree que vivió entre el 265 y 280 y el 23 de abril del 303, que exactitud. Según la leyenda aurea, era del linaje de los capadocios, por lo que a veces se identifica erróneamente con el obispo ariano Jorge de Capadocia, puesto que ambos procedían de Capadocia, como que de cajón. Su nombre se encuentra también presente, esto es muy interesante, en las listas del profeta del Islam, porque en los comienzos del Islam el santo cristiano se unió a través del sincretismo religioso y cultural con el profeta judío Elías, el predicador judío samaritano Pineas y el santo islámico Al-Hadid, el verde, del árabe Hadid, para formar una figura religiosa que era y todavía es venerada en el Oriente Próximo. Después había también dos mezquitas que supuestamente estaban enterrados en lugares musulmanes el cuerpo de San Jorge, pero fueron destruidas en el 2014 por el islámico de Irak y Levante, quienes aseguraban que dichas mezquitas se convirtieran en lugares de apostasía en vez de lugares de oración, o sea, en símbolos de pecado o de idolatría o como queráis llamarlo. En el siglo IX también aparece una historia muy popular de San Jorge a caballo como vencedor de un dragón. Esta historia, que aparece en la leyenda dorada, también es conocida por San Jorge y el dragón, y es el producto, o sea, el probable origen de todos los cuentos que tenemos de hadas, princesas y dragones aquí en Occidente, ¿no? También tenemos que tener presente que está en otras representaciones en Europa, como por ejemplo el mito griego de Perseo, y en Asia Menor como idea propia local, ¿no? Y además hay una tradición cristiana ortodoxa que sitúa el encuentro de San Jorge con el dragón en Beirut, en el Líbano. La leyenda occidental medieval comienza con un dragón que hace unir una fuente donde los ciudadanos tienen que ir a buscar agua, y al principio, bueno, pues lo van como llevando bien, dándole ovejas, pero al final ya quiere carne humana y al azar, como elige las personas al azar, pues un día elige a la princesa del pueblo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no? Cuando está a punto de ser devorada por el dragón, aparece San Jorge en uno de sus viajes, a menudo siempre a caballo, se enfrenta con el dragón, lo mata, salva a la princesa, y los agradecidos ciudadanos, como no, se pasan, abandonan el paganismo y se pasan al cristianismo, ¿no? La historia antiguamente considerada verdadera pues fue olvidándose progresivamente. Lo que pasa que después, pues por cosas religiosas, volvió otra vez ahí cogiendo fuerza, ¿no? Y además está la antigua interpretación cristiana del mito de Jorge, sería el creyente, el caballo blanco, la iglesia, y el dragón representaría el paganismo, la idolatría, la tentación y Satanás. Y después algunos historiadores laicos consideran que sus raíces más antiguas que las cristianas en Capadocia, como una de las primeras religiones en adoptar al santo, pues puede que haya sido una integración de elementos paganos, y un candidato a predecesor de San Jorge era el dios Saracio, que era el Padre Celestial. ¿Vale? Después tenemos también otros cultos. En el siglo, por ejemplo, se puede demostrar que en el reino franco-merovingio ya se le veneraba, en el siglo VI, que no es coña. No, pero no fue hasta la Baja Edad Media, en la época de las cruzadas y la caballería, cuando se extendería todo su culto ya por Europa y bien y fuerte, porque Jorge se convirtió en el protector de los cruzados en la conquista de Jerusalén en 1099 como Indis Christi, es decir, soldado de Cristo. Se convirtió en el patrón de los caballeros, de los soldados y en el protector de algunas órdenes religiosas militares como la orden teutónica, que es del siglo XII, o los templarios. En los últimos siglos de la Edad Media, Jorge además se convirtió en el patrón de ciudades, burgos y casas nobles. También llegó a ser el primero de los 14 santos ayudadores como protectores de los animales domésticos. Esto me parece súper chulo. Y hacia el siglo XII la leyenda aurea se extendió por Europa. Santiago de la Borin, hacia 1230-1298, el arzobispo de Génova escribió la leyenda
Sanctorum, una colección de fábulas sobre distintos santos, y la historia de San Jorge pues destacaba entre todas. Entonces el libro pues tenía como mucho valor para los lectores del siglo XIII, que no creo que hubiese muchos, pero bueno, para el pueblo que lo escuchaba, seguro contado por algún trovador, seguro que era el protagonista mayor. Y después, también, por último, por decir algo, por aportar algo más, ¿no?, a esta historia, pues tendríamos la historia de San Jorge y el dragón, con muchos elementos comunes con el mito griego de la princesa etíope Andrómeda y su salvador y posteriormente su esposo Perseo, vencedor de la gorgona Medusa y del monstruo marino Ceto. En ambos casos hay un dragón, una górgona, una decapitación, un matrimonio, una recompensa, una princesa, y en el otro lado la conversión de la ciudad, por supuesto, claro. Y en algunas de otras leyendas sobre Jorge y el dragón sitúan la acción en Libia. Antiguamente toda África del Norte, desde el norte hasta el oeste de Egipto, se le consideraba, o sea, esta historia era acción en todos los distintos reinos mágicos de sus leyendas, ¿no? Y finalmente también podría estar en su manifestación alternativa del arcángel Miguel, que está al frente de las huestes celestiales, como sabemos. En otras palabras, que Georgius, o sea, Jorge, sería como la encarnación o el avatar, por decirlo así modernamente, del arcángel Miguel, el comandante en jefe del ejército de los cielos. Esto está en Josué 5:13, 15, en Zacarías 3:2, en Daniel 8:25, 10:13, 12:1, en Apocalipsis 12:7 y en San Judas Tadeo 1:8. Y no me quiero extender más porque entonces sería muy, muy largo. Celebrarlo con un libro, que es el mejor regalo que podéis hacer, y en buena compañía. Que tengáis un feliz día de San Jorge.